Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar 3 minutos para que entren los demás y luego vamos a empezar. Gracias. Muy bien. Entonces, Sara, si quieres podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Ramos, buenas tardes. He visto que ya Buenas tardes. me ha escrito ya en el chat. Bienvenidos. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy Antonino, el responsable para España de Titan. Aquí conmigo está la doctora Sara Balocco, que tenía que estar también con la doctora Isabel Rodríguez, que lamentablemente no podrá estar porque está ocupada con un paciente en la clínica. Les lo agradezco mucho por la disponibilidad también para presentar la creación, digamos, de la presentación que van a ver de estos casos clínicos. La doctora Balocco es una graduada de odontología y es experta en rehabilitación neurooclusal y dolor orofacial y en ortodoncia funcional. En esta presentación va a hablar un poco previamente de lo que es Titan, una breve introducción y luego explicar 3 casos clínicos en detalle. Entonces, que disfruten de esta presentación y para preguntas y respuestas, si quieren, pueden escribirlas en la parte baja de Zoom. Hay una sección para preguntas y luego yo a finales de la presentación las voy a pasar a la doctora. Entonces, doctora, yo le dejo la palabra y muchas gracias por su disponibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por los que os dedicáis un ratito de vuestro tiempo a escuchar este webinar. Como bien ha dicho Antonino, yo soy Sara. Hoy debería estar conmigo también la doctora Isabel, pero bueno, se ha complicado un paciente y lamentablemente no puede estar conmigo, así que bueno, sin más dilación, os presento lo que es el webinar. Hoy vamos a hablar sobre el uso del Titan para lo que es el equilibrado oclusal, que es lo que nos dedicamos tanto la doctora Isabel como yo. ¿Cómo lo hacemos nosotras? Bueno, pues con tratamientos sustractivos y aditivos o aditivos. Los tratamientos sustractivos, nosotros lo que hacemos son tallados selectivos y en los aditivos, pues rehabilitaciones o de composite o de porcelana. Bueno, pues el Titan es un aparato que nos ayuda a hacer una evaluación rápida del equilibrio oclusal del paciente. Es decir, nos indica la repercusión que tiene la oclusión sobre algunos de los músculos masticatorios como son el macetero y el temporal, analizando su actividad. Consiste en una electromiografía de superficie muy fácil de realizar, muy sencilla de visualizar tanto para el clínico como para el paciente, obteniendo resultados en tiempos reales que se transmiten directamente al ordenador. ¿Cómo realizamos esta prueba? Bueno, pues colocamos 4 sensores, 2 en ambos maceteros y 2 en los temporales. Antes de colocarlo, debemos asegurarnos de que el paciente no lleve nada en la cara, bien sean cremas, maquillaje, etc. Nosotros lo que hacemos es que, independientemente de que lleve o no lleve, para asegurarnos lo que hacemos es pasar un rodete de algodón con un poquito de alcohol y limpiamos toda la zona donde vamos a colocar los sensores, para asegurarnos de que bueno, pues no hay ninguna interferencia en la señal. Lo mejor que tiene el Titan, que a mí me parece bastante interesante, es que los resultados se pueden analizar en la misma sesión. Como se transmite de manera inmediata al ordenador, pues podemos ver los cambios que está sufriendo el paciente o realizándose en el paciente en el mismo momento. Bueno, los registros que podemos obtener en el Titan es una prueba de masticación, pero antes de realizarla siempre hacemos una calibración. Con la calibración lo que nos aseguramos es tener unos resultados repetibles y que sean objetivos. ¿Cómo la realizamos? Bueno, pues una vez hemos colocado los sensores, que antes de colocarlos hay que pedirle al paciente también que apriete un poquito para que se nos marque por dónde discurren las fibras de los músculos, el temporal y el macetero, y colocarlos en el sitio correcto. En la calibración vamos a utilizar 2 rodetes de algodón, importante que sean del mismo grosor, y los vamos a colocar entre el 5 y el 6 inferior. En el caso de que no lo tuvieran, no pasa nada, se colocan de manera simétrica en otras piezas dentales. Bueno, en este caso, nosotros la calibración la realizamos 2 veces.
tanto la calibración como todos los registros, lo cual no es necesario porque con la calibración ya nos aseguramos de la repetibilidad de los resultados, pero nosotros sí que por miedo a perder alguna prueba preferimos hacer todo 2 veces. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Pues el paciente tiene que apretar los rodetes de algodón durante 5 segunditos, lo más fuerte que pueda. Nosotros le daremos a este botón que aparece aquí abajo, REC, y una vez pasen los 5 segundos ya el paciente puede dejar de apretar. Nos aparecerá aquí un panel, ¿no?, con 4 sectores y después de esto le damos a la oclusión y ya pues hacemos el registro de máxima intercuspidación. Una vez lo hemos hecho, el registro se hace exactamente igual que la calibración, pero esta vez tenemos que retirar los rodetes de algodón. La prueba es exactamente igual que la calibración. Retiramos los rodetes y el paciente tiene que apretar durante 5 segunditos. Le damos también al botón de REC y aparecerá inmediatamente en el ordenador un panel como este. Este es el primero. Aquí a la derecha podéis ver un recuadro azul. En la prueba oclusal estática hay 3 maneras de ver los resultados y la última sería un resumen que ya os enseñaré más adelante. El primer panel es donde vemos la información de manera más detallada. Podéis ver aquí una tabla y un gráfico. Vale, lo primero que os voy a explicar es cómo analizar e interpretar estos resultados. Los índices que podemos ver, primero sería el POC-TA, que lo que indica es si el músculo temporal, tanto derecho como el izquierdo, se contraen de manera simétrica. A la derecha podemos ver los datos normales que deberíamos obtener. En este caso, el paciente tiene un valor por debajo de la norma con una predominancia del temporal derecho. La predominancia aparece por una D o una I, dependiendo si es derecho o izquierdo, y A o P si es anterior o posterior. En este caso, el temporal aparece con un predominio derecho, lo cual quiere decir que el paciente tiene una contracción mayor en el lado derecho que en el izquierdo. En el masetero, por el contrario, aparece de forma inversa. Aparece una mayor contracción en el masetero izquierdo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El temporal no representa los contactos que existen entre, desde los primeros premolares hacia los incisivos y los maseteros desde el segundo premolar hasta los molares. ¿Qué quiere decir? Que si hay una predominancia del temporal derecho, indica que hay menos contactos en el sector anterior derecho, por esto el temporal derecho ejerce más fuerza para poder conseguir estos contactos. Al igual ocurre con el masetero izquierdo, hay menos contactos en la parte posterior izquierda, por lo tanto el masetero debe contraerse más para conseguir estos contactos y tener un mejor equilibrio. En tercer lugar, vemos este índice que es el VAR, el baricentro, que lo que indica es hacia dónde va lo que es el centro de gravedad del paciente. En este caso aparece un predominio anterior, lo cual quiere decir que los temporales ejercen una mayor fuerza que el masetero. El VAR lo que hace es comparar la fuerza de los maseteros y los temporales. Al contrario que el POC, ¿vale?, que lo que hace es analizar la fuerza que ejerce el músculo de manera de los músculos análogos de los dos temporales, los dos maseteros, pues el VAR lo hace entre el masetero y el temporal. Como he dicho, en este caso nos aparece que es anterior, por lo que el paciente ejerce una mayor fuerza con los temporales. En cuarto lugar, nos aparece el índice de la torsión, que como su propio nombre indica, pues indica que el paciente en el plano horizontal realiza una torsión hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso hacia la derecha. Por último lugar, aparece el impacto, que es la fuerza que ejerce los músculos de manera general. ¿Vale? En este caso está dentro de la norma. Si por algún casual apareciera de manera aumentada, indica que el paciente es apretador, y si aparece de forma disminuida, indica que el paciente tiene algún dolor agudo o crónico o algún tipo de miedo a apretar, ya bien sea porque tiene alguna reconstrucción o algún implante que le dé miedo fracturar, y por eso él evita, crea como un mecanismo de defensa evitando apretar, ¿vale? En este caso están valores normales, así que perfecto. Por otro lado, si todos los valores, el resto, aparecieran de manera normal, pero el impacto apareciera alterado, ya está asociado a lo que es la dimensión vertical.
Si aparece aumentado el valor del impacto, indica que el paciente tiene una dimensión vertical disminuida, y si aparece disminuido, indica que tiene una dimensión vertical aumentada. Pero ya os digo, esto es solo cuando todos los valores están estables, están en equilibrio. El segundo panel que podemos ver es, al final son los mismos resultados, pero interpretados de maneras diferentes. El segundo panel está dividido por cuadrantes, correspondiendo el temporal al color azul y el macetero al rosa. Lo ideal es que, bueno, cada cuadrante, ¿no?, como os imaginéis, pues corresponda a un color. En este caso el paciente estaba desequilibrado, por lo que podéis ver que no corresponde en cada uno color. Más adelante veremos un caso en el que sí se cuadra y se ve bastante bien. En el tercer panel lo que podemos ver que es bastante significativo es la simetría. En este caso, bueno, la paciente no tiene mucha simetría, pero sí que se ve aquí una predominancia del lado derecho. Cuando hay una predominancia del lado derecho, el resultado aparece en positivo, y cuando lo hay del izquierdo, el resultado aparece en negativo. Como podéis ver en la imagen, solo una de las barras se encuentra completa. Esto ocurre porque el músculo que mayor ejerce fuerza se llena la barra completamente, y el resto lo hace en función a este. El último panel que podemos analizar pues, es este, es como un breve resumen, ¿no?, de todo lo que presenta el paciente, y nos indica en rojo los valores que teníamos fuera de rango. Esta hoja nos gusta mucho porque, bueno, podemos hacer anotaciones de cosas que hayamos visto durante la prueba. Además, podemos cambiarle el nombre a la prueba para identificar bien si se le ha hecho un tallado, se le ha hecho, bueno, un ajuste de férula, lo que sea. Y además podemos dárselo al paciente o imprimirlo y meterlo en su historia. También podemos hacer con el TISDAN una prueba de masticación. En este caso no hay valores normales con lo que comparar y ver si el paciente realiza una buena masticación o no, pero lo que sí sabemos es que lo ideal es que cuando realiza masticación, por ejemplo, izquierda, lo ideal es que los músculos del lado izquierdo se activen de manera similar. El temporal izquierdo debería estar activado al 25, y el macetero también al 25. Sin embargo, en el lado de de balanceo, lo ideal es que no se active ningún músculo. Aquí podemos analizar lo que es la simetría entre la masticación derecha y la masticación izquierda. Este panel no cambia de color, siempre es amarillo, y en este caso tenemos un 63. También podemos ver la frecuencia con la que mastica por un lado y por otro, y la fuerza que ejerce. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito cómo nosotros hemos utilizado este sistema, este software del TISDAN en conjunto con el aparato. Es verdad que lo adquirimos hace 6 meses, y hay algunos casos que, bueno, por tema de tiempo no hemos podido finalizarlo, pero al realizarle el TISDAN en la misma sesión, incluso pasado 3 meses, que es bastante pronto, pues hemos visto unos cambios bastante importantes. Bueno, presento nuestro primer caso. Ella es Cristina, acudió a la clínica con dolores de cabeza, dolores de cuello. Nosotros siempre que vemos un paciente nos gusta verlo siempre en la dinámica mandibular. Es decir, le pedimos que realice lateralidades hacia la derecha y hacia la izquierda para identificar su lado de masticación. Esta paciente padecía dolor en la TM izquierda, lo cual concuerda con su lado de masticación, que como veis hacia el lado izquierdo va mucho más fácil. Por lo tanto, nos concuerda con ese dolor que padecía en la TM. Decidimos realizarle el TISDAN antes de hacerle el tratamiento, y obtuvimos un resultado en rojo bastante, bueno, que no lo he explicado antes. Estos resultados aparecen en color rojo, en amarillo o en verde si la paciente ya está en un valor bastante equilibrado. En este caso la paciente obtuvo un 71, bastante bajo. Vemos que el temporal derecho tiene mayor predominio que el izquierdo, el macetero al contrario, tiene un bar posterior y una torsión hacia la derecha con un impacto disminuido, lo cual, como veremos al final, tampoco cambia mucho por el tema este que ella padecía dolor en la TM. Aquí vemos en el segundo panel mucho más visual, ¿no?, lo que son los resultados. Este panel nos gusta mucho porque es muy fácil enseñárselo al paciente y que él vea su cambio en el antes y el después. La simetría, que tiene una simetría importante con predominio del lado izquierdo.
Y aquí vemos el resumen de lo que traía esta paciente al principio, ¿no? Aquí vemos que tiene, nosotros le llamamos puntitos rojos, ¿no? Pasan de 6 puntitos rojos, ahora veremos a cuánto. El tratamiento que le realizamos, bueno, pues fue un tallado selectivo. Esta paciente al principio, bueno, le realizamos el tallado selectivo para luego realizarle una ortodoncia para conseguir mayor contacto anterior. Esta paciente tenía un baricentro posterior porque no tenía contactos anteriores, por lo que decidimos realizarle el tallado y después seguir con la ortodoncia. Bueno, los resultados estos los tuvimos en la primera sesión, así que nos sorprende mucho porque muchas veces algunos pacientes necesitan un tiempo para que su musculatura se adapte a lo que es la nueva situación, pero nos sorprendimos porque sin haberle acabado el tratamiento ya vimos que obtuvo valores mucho mejores. Pasó de un 71 a un 83, ¿vale? Aquí lo podéis ver, el valor ya aparece en verde. A pesar de que hay valores que aún se encuentran en rojo, bueno, no le damos mucha importancia porque, como ya os digo, el TIDAN se le realizó en la primera sesión, hay que estar a la espera de que la musculatura se adapte y aparte tampoco hemos acabado lo que es el tratamiento, así que esperamos que cuando acabemos el tratamiento, le hagamos la ortodoncia y pase un tiempecillo para que sus músculos se adapten, consigamos un resultado totalmente equilibrado. Como veis, el impacto sigue siendo disminuido. Esto ocurre por lo que os he comentado anteriormente de que el paciente al tener un dolor agudo, un dolor crónico, intenta lo que es apretar menos para evitar este dolor. En este panel, como veis, la paciente bueno, totalmente no estaba equilibrada, pero sí que se ve bastante el cambio de unos minutos antes de hacerle el tallado a unos minutos después. La simetría ya está dentro de la norma, sigue teniendo una predominancia por el lado izquierdo, pero por lo menos ya está dentro de la norma. Bueno, ya hemos pasado de 6 puntitos rojos a 3, así que bueno, un caso bastante bueno. Bueno, este es nuestro segundo caso. Este paciente es asintomático, no tenía síntomas de ningún tipo de dolor de cabeza, ni dolor de cuello, ni de articulación. Llevaba una rehabilitación de prótesis sobre implante en el sector posterior y carillas de porcelana en el sector anterior. Y acude a la consulta porque continuamente rompía las porcelanas, las prótesis sobre implante, lo rompía prácticamente toda la rehabilitación. Además decía que no notaba una buena eficacia masticatoria, que cuando masticaba le costaba, no trituraba bien los alimentos. Entonces decidimos hacerle el TIDAN antes de realizar lo que es el tratamiento. Estos son los valores que obtuvimos. Tuvo un 81, ¿vale? En color amarillo. Como podéis ver, aquí en la gráfica, cada circulito pues interpreta lo que es un músculo. El rosa sería el macetero y el azul el temporal. El circulito se encuentran ambos desplazados hacia la derecha de la barra gris, ¿vale? Lo que indica que hay un predominio del lado derecho, un bar posterior y una torsión hacia la derecha con un impacto disminuido, que ahora os explicaré por qué. Bueno, en el segundo panel, como podéis ver, hay mayor predominancia de los maceteros, por eso el paciente tenía un bar posterior, una simetría bastante importante con mayor predominancia del lado derecho y 5 puntitos rojos, como nosotros le llamamos. Bueno, ¿qué tratamiento le hicimos a este paciente? Le retiramos la rehabilitación que él tenía en los sectores posteriores y decidimos colocarle una nueva. Los resultados que obtuvimos fueron estos, como veis ya ha pasado un poquito más de tiempo, bueno, el tiempo de que tarda el laboratorio en preparar lo que son las coronas, y pasó de un 81 a un 88. Los valores están ya todos dentro de la norma, excepto el impacto. Os explico por qué. Bueno, en primer lugar, el paciente le falta todavía por colocarse un implante en el sector posterior y en segundo lugar, cuando un paciente presenta implantes, como he dicho anteriormente, o alguna obturación, alguna reconstrucción, el paciente suele tener miedo a ejercer fuerza sobre estas piezas, ¿no? Entonces, el impacto, pues evidentemente aparece disminuido. Aquí tenemos lo que es el sistema por sectores, que aquí vemos ya bastante también bien el cambio. Aquí vemos los porcentajes que ya están bastante más equilibrados que antes.
La simetría aún sigue siendo un poquito desajustada, pero bueno, es 0,15, por lo que tampoco nos preocupa mucho. También queremos dejar al paciente, como ya os digo, un tiempo prudencial para que su musculatura se adapte. Y por último, bueno, hemos pasado de 5 puntitos rojos a 2, así que muy contentas también con este caso. Bueno, y el tercer y último caso, ella es una paciente que, bueno, acude a la consulta porque tenía muchos dolores de cabeza, dolores de cuello, además, como vemos en la imagen, tiene una mordida abierta, que aunque no se aprecia mucho, pero sí que el papel de articular ni se acercaba a cogerlo, ¿vale? Le hicimos el TISDAN y así nos aparecieron los valores. Un valor amarillo, todos los valores fuera de la norma, como podéis ver, tenía predominancia por el lado izquierdo, como veis ambos circulitos se encuentran hacia el lado izquierdo, y aquí el VAR sí que es un dato que nos chirría, ¿no? Que nos debería chirriar, porque la paciente al no tener contacto anterior, el VAR nos debería aparecer posterior, ¿vale? En este caso nos aparecía anterior, bueno, pues porque la paciente tenía una disfunción muscular, ¿vale? Entonces, bueno, hay que dejar que hay que hacer el tratamiento y esperar a que eso vaya avanzando y ver el resultado que obtenemos. Una torsión hacia la izquierda y un impacto bastante aumentado. Esto es lo que vemos en la gráfica por sectores, muy desequilibrada. Ya vemos que el que mayor tiene predominancia es el temporal izquierdo. Una simetría muy importante, con mayor predominio del lado izquierdo. Como podéis ver, el temporal izquierdo es el que ejerce más fuerza, el que tiene mayor actividad. Bueno, y aquí vemos 6 puntitos rojos. ¿Qué le hicimos a esta paciente? Bueno, pues lo que queríamos era conseguir el mayor número de contactos posibles. ¿Cómo lo hicimos nosotras? Bueno, con un tallado selectivo, pero bueno, nos dimos cuenta que era prácticamente imposible realizarle el tallado selectivo simplemente. Entonces, en los dientes en los que no tuvimos el contacto, decidimos hacer un tratamiento aditivo, añadiendo All-Lite de Composite para conseguir el mayor número de contactos. Una vez le hicimos el tratamiento, que fue todo en la misma sesión, le decidimos hacer el TISDAN a ver qué pasaba, porque decíamos, bueno, con tantos tratamientos que le estamos haciendo, igual necesita un poco de tiempo el músculo para que se adapte. Y para nada, el cambio fue inmediato. Esto sí es verdad que no ocurre en todos los pacientes, hay algunos que necesitan más tiempo que otros, pero bueno, en este caso fue bastante favorable y los resultados los obtuvimos al momento. Ganó de un 77 a un 87, seguía teniendo predominancia por el lado izquierdo y algunos factores, algunos índices fuera de la norma, pero como ya os digo, no me importa demasiado porque están muy cercanos a la norma y porque fue el TISDAN se les realizó en la misma sesión, o sea que deberíamos dejar un tiempo prudencial al músculo para que se adapte. Esta es la gráfica por sectores que os quería enseñar, que me encantó cuando la vimos, porque claro, la paciente alucinó, pasó de una gráfica de sectores bastante desequilibrada a una que prácticamente está dividida en 4 bloques prácticamente iguales. Esto también es verdad que nos puede servir como un poco de marketing, de enseñar al paciente el cambio que consigue con nuestro tratamiento. La simetría, bueno, esto es fantástico, estaba prácticamente por los dos lados iguales. Y hemos pasado de 6 puntitos rojos a 3, así que bastante bien. Bueno, pues hasta aquí os puedo contar sobre mi experiencia con el TISDAN. Os agradezco mucho la asistencia y bueno, ante cualquier duda, si queréis hacer alguna preguntita, aquí estoy. Perfecto, sí. Doctora Baloco, muchas gracias. Ha sido la verdad muy interesante. Hemos tenido unas preguntas que son, me parecen bastante un poco complejas. Entonces, en estos casos que son muy particulares, que toman un poco de tiempo para respuestas, si fuera posible, ya tienen el correo de la doctora, si Eso pueden es. escribirle directamente a ella y con placer le va a contestar. Entonces, porque tenemos ya poquito tiempo, entonces lamentablemente Vale. tenemos que empezar a irnos, pues de todas maneras, estos casos los hemos grabado y los vamos a compartir nuevamente con las personas que han participado para que los puedan volver a ver. Para cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa, también se puede escribir directamente a la doctora, si quieren apuntar el correo. Y conmigo, si tienen cualquier otro tipo de pregunta que quieran hacer, estoy aquí a disposición también. Mis contactos ya los van a tener porque los vamos a contactar también después de la webinar. Muy bien, entonces, doctora, muchas gracias y A usted. gracias a todos por la participación.
hasta luego. Buenas tardes. Venga, hasta luego, gracias. Gracias.